Laura siempre había dicho que amaba a David. Pero el amor, como todo, tenía sus matices. Los de David eran oscuros, a veces ruidosos, a veces silenciosos y fríos como el hielo. No eran golpes, no exactamente, al menos no en el sentido más literal, pero sus palabras eran puños invisibles que dejaban moretones en su alma. Sus miradas, sus silencios, la forma en que su mandíbula se tensaba por cualquier nimiedad, la habían encogido hasta convertirla en una sombra de sí misma. Ella, por su parte, había aprendido a ser pequeña, a no hacer olas, a asentir con la cabeza y a tragarse el miedo. Era su manera de mantener la paz, de convencerse de que todo estaba bien, que David la amaba, a su retorcida manera. La muerte de Clara, su vecina, lo cambió todo. El marido de Clara, un hombre de temperamento similar al de David, había ido demasiado lejos. Una discusión, un empujón, una caída desafortunada por las escaleras. Clara no sobrevivió. Laura había visto el coche de policía, las luces parpadeando en la oscuridad, las miradas de los otros vecinos. Había visto el cuerpo cubierto por una sábana en la camilla. Y en ese momento, la negación se rompió. El miedo se hizo tangible, se arrastró de las sombras de su mente y se instaló en su pecho como una bestia fría. Esa noche, mientras David roncaba ruidosamente a su lado, Laura no durmió. Solo podía pensar en Clara, en el silencio final de su vecina. ¿Y si a ella le pasara lo mismo? El pánico la consumió. No podía irse, no sabía cómo. Se sentía atrapada, incapaz de romper las cadenas invisibles. Pero tampoco podía seguir así, viviendo al borde de un abismo. A la mañana siguiente, Laura no fue a trabajar. En su lugar, se subió al viejo autobús que la llevó al otro lado de la ciudad, a un barrio que nunca había visitado. Había oído hablar de un brujo que vivía en una callejuela apartada. Desesperada, no tenía nada que perder. El hombre que la recibió no preguntó el nombre de David, ni el de Laura. Parecía saberlo todo con una sola mirada. «Vienes por un hombre que necesita ser domado», dijo el brujo con una voz áspera y seca, sin preámbulos. «Un espíritu salvaje que te asusta. Quieres que cambie su naturaleza». Laura asintió con fervor, sus manos apretadas. «Quiero que sea amable, que me quiera, sin esa rabia. Que sea bueno». El brujo sonrió, una mueca que apenas movió su rostro. «Los espíritus se pueden reescribir, sí, pero todo tiene un precio. Necesitará su imagen, algo que use que tenga su esencia, y un mechón de su cabello». Le explicó el ritual. Durante 7 noches, debía poner una pócima en su comida. Una gota, cada noche, al filo de la medianoche. Le advirtió que no se detuviera, sin importar lo que viera o sintiera. «Una vez que empiezas», dijo el brujo, «el proceso debe completarse». Laura no dudó. Le entregó la foto de David, su vieja billetera y un mechón de pelo que había cortado de su cepillo. El brujo le dio una pequeña botella de cristal con un líquido oscuro y denso. Las primeras noches fueron una prueba para Laura. La primera gota en el guiso de David. La segunda en su café de la mañana. David no notó nada, pero Laura sentía una punzada de culpa mezclada con una esperanza que no se atrevía a nombrar. Al tercer día, David llegó a casa del trabajo y, en lugar de criticar el desorden inexistente, le preguntó cómo había estado su día. Una pregunta simple, una que no le había hecho en años. Laura casi llora de alivio. La cuarta y quinta noches trajeron cambios más notables. David empezó a ayudar con las tareas domésticas, algo impensable antes. Su tono de voz era más suave. Su mirada ya no era de juicio, sino de una extraña dulzura. Incluso sonreía más. Una sonrisa que antes era rara y forzada, ahora era casi constante. Laura empezó a sentir una paz que no había conocido en mucho tiempo. Quizás, se dijo, el brujo tenía razón. Quizás el amor podía reescribirse. En la sexta noche, David le preparó la cena. La sorprendió con su plato favorito y una botella de vino. Fue la velada más tranquila y amorosa que habían tenido en años. Pero al final de la noche, mientras David la abrazaba en la cama, Laura sintió algo. Su piel estaba extrañamente fría, casi inerte. Y sus ojos eran amables. Sí, pero parecían mirar a través de ella, como si no la vieran realmente. Una pequeña punzada de inquietud se instaló en su corazón. La séptima y última noche, Laura añadió la gota final a la infusión de manzanilla de David. Lo vio beberla, su sonrisa dulce e inmutable. «Te amo, Laura», dijo con voz plana. «Eres todo para mí». Al día siguiente, David era
Perfecto. Excesivamente perfecto. Su casa estaba impecable. Él estaba siempre sonriente, atento, complaciente. Nunca elevaba la voz. Nunca una mirada de enojo. Era el esposo que siempre había deseado. Pero el terror se apoderó de Laura. David ya no era David. Sus chistes malos, su forma de mover la ceja cuando se concentraba, la manera en que gruñía suavemente al despertarse, todo eso había desaparecido. Su piel permanecía fría al tacto. Sus ojos, aunque fijos en ella con adoración, eran vacíos. Eran los ojos de un maniquí que imitaba el amor. Cuando hablaban, sus respuestas eran siempre las correctas, siempre las esperadas, pero carecían de la chispa, de la imperfección humana que lo hacía David. Una tarde, ella le contó una historia graciosa que le había sucedido. David rió, un sonido agradable, pero totalmente desprovisto de emoción real. Parecía hueco. Era una carcajada aprendida. Laura sintió un escalofrío. Había pedido un cambio en la naturaleza de David, y el brujo se lo había concedido. Había erradicado la ira, pero también el alma. El miedo volvió, más intenso que nunca. No era el miedo a ser golpeada o insultada. Era el miedo a convivir con algo que no es de este mundo, con una réplica perfecta que no sentía, que solo actuaba. Había un extraño en su casa, usando la piel de su marido. Con el corazón desbocado, Laura corrió de nuevo a la tienda del brujo. Entró jadeando, con los ojos llenos de pánico. «Tiene que revertirlo», suplicó, las lágrimas cayendo por sus mejillas. «No es él. Es un monstruo amable. Quiero a David de vuelta, con sus defectos y todo». El brujo la miró con sus ojos penetrantes y amarillentos. Una sonrisa se extendió por su rostro viejo y arrugado. No era una sonrisa de compasión, sino de astucia y una diversión cruel. «¿Regresarlo a como estaba?», inquirió con su voz áspera, mientras le estudiaba de arriba abajo. «¿Para qué? ¿Para que te asuste de nuevo? ¿Para que termine como tu vecina, Clara?». Laura retrocedió, su mente mareada por la revelación. Usted lo sabía». El brujo soltó una risa seca, un sonido que era más un crujido de hojas muertas. «Los espíritus se reescriben. No se borran ni se vuelven a instalar. Tú pediste que cambiara su comportamiento. Él ya no es violento, ¿no? Es exactamente lo que pediste». Se acercó a Laura, sus ojos brillando con un conocimiento antiguo y aterrador. El hombre violento que conocías, su esencia, su verdadera naturaleza. ¿Dónde crees que fue a parar? No se evapora, niña. Los espíritus son energía. Y la energía siempre busca un recipiente. Laura lo miró, horrorizada, mientras el brujo reía, un sonido seco y cruel que parecía venir de las profundidades de la tierra. Comprendió el verdadero precio del cambio. Y al volver a casa, su sonrisa, la sonrisa que David le ofrecía ahora, parecía la más aterradora de todas.